propio Hijo, sino que lo entregó todo por nosotros. ¿Cómo nos dará con Él todas las cosas? Dice su palabra. Confiemos en el Señor. Si no tenemos a Dios, no tenemos nada. Amén. No tenemos absolutamente nada. Da testimonio de ese Dios tan grande que tenemos, que nos ama, nos da paz, nos da seguridad, nos da confianza en medio de la tormenta, en medio de todo lo que se está viendo en este mundo, de tantas guerras, tanta maldad. Solamente Dios nos puede dar seguridad, porque Él es la roca, amén, de nuestra salvación. Él es el que nos hace habitar confiados, seguros, amén. No tenemos nada que temer, porque Jehová está con nosotros, amén. Nosotros tenemos una esperanza que nunca se acaba, amén. Una esperanza, dice, que es incorruptible, que está reservada en los cielos para nuestra gloria. Amén. Si le crees al Señor, siempre estás en el bando de los que ganan. Amén. Porque aún perdiendo, con el Señor estás ganando. Amén. Aún con el Señor perdiendo, estás ganando. Si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Amén. Así que no dejaremos de proclamar su grandeza, sus obras, su fidelidad, su misericordia. Gloria a Dios. Bien, no dejemos de alabarle. Seguimos alabando. Dios nos está enseñando que alabar no solamente es cantar, sino ahora, por ejemplo, le vamos a alabar recibiendo su palabra. Amén. Y haciendo todas las cosas que son agradables delante de sus ojos. Es la mejor alabanza que podemos rendir al Señor. Amén. Porque si Dios se guiara también por la alabanza que, por ejemplo, le pueda dar yo, con ese desafine que puedo yo tener, pues entonces estamos arreglados, ¿verdad? Pero Él lo que mira es el corazón, un corazón que está siempre dispuesto a agradar y a hacer la voluntad del Señor y agradarle a Él. Amén. Bien, hay un par de anuncios que tenemos que hacer. Saben que tenemos bautismos el día 21 o 22. Es el 22, sábado 22. Tenemos bautismos en la playa. Quedaremos a las 8 de la mañana allí en la curva para que nuestros hermanos van a acompañarles, que van a bajar a las aguas. Así que haremos esa celebración y luego pues comeremos algo juntos, acto seguido. Daremos testimonio público de que el Señor sigue obrando, sigue salvando, que Él no se detiene, nunca se detiene. Su obra sigue avanzando. Bien, para los que se van a bautizar, por favor, el martes por la noche a las 8, el martes a las 8 quedamos aquí en la iglesia, martes a las 8, ¿de acuerdo? Martes a las 8 a todo el que se quiera bautizar, martes a las 8 aquí en la iglesia. Lo recordaré nuevamente el domingo. Más cositas. El día 16, domingo, 16 de junio, nos visita un ministerio misionero, así que intentemos estar. Siempre tenemos que intentar estar, siempre, no porque nos visita, pero ya que nos visitan, quiero tener la deferencia de anunciarlo para que ustedes se esfuercen aún más. Aunque yo estoy diciendo esto y al mismo tiempo digo, si es que el esfuerzo siempre tiene que estar, sea como sea. Aunque sepas que vas a venir, vas a estar tú solo con un hermano, tú aquí, a alabar al Señor. Amén. Pero nos van a visitar, así que no solamente estemos, sino intentemos también invitar a quien pueda serle de utilidad. El día 16 de junio. Los niños pueden marchar a la escuelita. Y vamos rápidamente a pasar a la palabra, que el tiempo corre que vuela, es limitado y el Señor quiere seguir hablándonos, porque si hay esperanza en nosotros es porque Dios tiene la condescendencia y la bondad de hablarnos su palabra. Y el que tiene todas las riquezas de la sabiduría, ¿quién es? Dios. Y Él quiere transmitirnos su sabiduría por medio de su palabra. Así que vamos a recibir su palabra, vamos a orar. Padre, gracias te damos porque hemos levantado un altar en reconocimiento a tu grandeza, a tu bondad, a tu misericordia. Y tú nos aceptas nuestras ofrendas
de gratitud, porque en Cristo Jesús nos ves perfectos, Señor. Aun siendo pecadores, el amor de Dios se ha mostrado para con nosotros, derramando su sangre preciosa sobre gente normal y corriente como nosotros, que no somos mejores que nadie, pero por tu gracia tú nos has salvado y nos has traído hasta aquí, Señor. Reconocemos tu buena mano, cómo nos has traído, nos has ayudado, nos has sustentado. Te hemos visto muchas veces, Señor, cómo has obrado, cómo nos has levantado. Y ahora, Dios mío, no queremos quedarnos estáticos, sino recibir la palabra que tú tienes en esta noche, Señor, que va a seguir afirmándonos, confirmándonos, fortaleciéndonos, reanimándonos y empujando siempre en la dirección de tu santa y perfecta voluntad, Señor. Por eso te pedimos que nos hables, que me uses como quieras en esta noche, Señor. Cancelamos toda oposición en tu casa para que tu palabra pueda ser anunciada y que nosotros la podamos recibir con un corazón presto y bien dispuesto para ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén. Bien, mis amados, vengan conmigo, vamos directamente a 2 de Corintios, capítulo 9. Sabemos a quién alabamos, por qué le alabamos y cómo tenemos que alabarle. El Señor ahora nos está metiendo en las profundidades de su palabra para que entendamos más cómo debemos de alabarle, qué es lo que Dios espera de nosotros. Y nos está hablando de la gratitud. El siervo Paco comenzaba el culto con ese poderoso salmo, el Salmo 103, donde nos dice claramente, empieza diciendo: bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Qué quiere decir bendecir al Señor? ¿Tú crees que puedes bendecir al Señor o somos nosotros los que somos bendecidos por Él? En realidad nosotros bendecimos al Señor cuando nosotros le alabamos. Bendecir es alabar. Cuando disponemos nuestro corazón para hacer todas aquellas cosas que son agradables delante de sus ojos. Cuando decidimos vivir para la alabanza de su gloria, entonces estamos bendiciendo al Señor. Estamos cumpliendo el propósito para el cual Dios nos ha llamado. Pero tenemos que, esa alabanza al Señor no es algo así arbitrario o gratuito, sino que realmente el Señor es, y ahí explica muy bien, porque Él es quien perdona todas tus iniquidades. Ya nada más con ese versículo ya se tiene que venir a nuestro corazón, a nuestra mente, todo lo que Dios ha hecho para perdonar nuestras iniquidades y que nada nos pueda separar de su amor. Amén. Entregando a Jesucristo. En Romanos 8 dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el... ¿Quién nos justifica? Si Dios es el que justifica, ¿quién es el que lo hace? Es Él. Dice Él mismo llevó nuestras iniquidades. Él mismo sufrió nuestros dolores. Amén. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. O sea, es una obra que ha hecho Él. Él ha tomado la iniciativa. En eso se ha manifestado, se muestra el amor de Dios, en que aun siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Entonces, Él es el que murió, Él es el que resucitó, Él es el que está a la diestra del Padre y Él es el que intercede por nosotros. Y continuamente está en Romanos 8 haciendo hincapié a que la obra la ha hecho Él. Por eso nadie te puede acusar. Amén. Y es una obra que ha hecho Él, que lleva su firma, que lleva su sello. Y eso quiere decir que nosotros, que somos los que hemos recibido toda esa gracia, toda esa bondad, todo ese don de Dios, somos los que tenemos que corresponder y decir: bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser
su santo nombre, porque Él es quien perdona todas mis iniquidades. Él es el que sacia de bien mi boca. Él es el que me rescata del pozo de la desesperación. Él es el que me rejuvenece como las águilas. Amén. Él es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Es decir, Él es el único digno y merecedor de que nosotros realmente postremos nuestros corazones en una alabanza, en una adoración continua al Señor. Que no solamente es cantar. Ya Dios nos está mostrando que realmente todo lo que hacemos, que es la voluntad del Señor, es darle alabanza. Cuando tú estás hablando de la grandeza de su nombre, cuando tú estás proclamando sus virtudes, hablando de su amor, testificando de Él, tú le estás alabando. Amén, porque tú estás anunciándole, tú estás adulando y alabando a aquel que es el que te ha saciado, te ha perdonado, te ha levantado, te ha coronado de favores y misericordias. Entonces, todo lo que hacemos, en realidad, la mejor alabanza es que todo lo que hacemos, con todo lo que hacemos, con todo lo que decimos, con todo nuestro ser, con toda nuestra vida, nosotros tenemos que alabar al Señor. Amén. Ser esa alabanza armoniosa que el Señor nos ha venido enseñando durante todos estos meses y que Dios sigue ratificando. El Espíritu Santo sigue insistiendo en que nosotros tenemos que seguir aprendiendo sobre cómo alabar al Señor. ¿Por qué alabamos al Señor? Porque hay que alabarle con entendimiento, con inteligencia, ofrecerle un culto racional, saber por qué hago las cosas. Y Dios nos ha llevado ahora a un punto muy importante. Estamos sacando una conclusión importante, conocer. Y es que nosotros siempre tenemos que movernos en gratitud hacia el Señor. Tenemos que ser una ofrenda de acción de gracias, de acción de gracias. Quiere decir, la gratitud nos mueve, nos lleva. El apóstol Pablo decía, el amor de Cristo nos constriñe, me constriñe. Quiere decir, no me puedo quedar quieto, yo tengo que hacer algo. Si Dios me ha amado así, yo tengo que buscar también amar a los demás como Él me ha amado, que es su mandamiento, y hacer todas las cosas que son agradables delante de sus ojos. Amén. Porque es el que murió, Él es el que murió y resucitó por mí. Amén. Y me ha justificado delante del Padre. Entonces, es importante que entendamos bien que solamente con gratitud, como dice, se le puede alabar al Señor. Como dice en Colosenses 3:16, pónganme en pantalla, Colosenses 3:16. Ahora leemos la palabra. La tenía que haber leído, pero ya me envuelve la palabra, pero ahora lo leemos. Dice, la palabra de Cristo more, quiere decir que habite. Su palabra tiene que estar en nosotros, viviendo. Amén. More en abundancia en vosotros. ¿Cómo puede estar esa palabra en nosotros? Si la vivimos. Amén. Si vivimos de cada palabra que sale de su boca, su palabra va a estar en nosotros. No solamente tiene que estar para conocerla, sino lo más importante, para vivir esa palabra. Entonces ahí es donde va a morar, ahí es donde va a habitar, ahí es donde te va a llenar esa palabra. Entonces la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñando y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Y ahora dice, cantando ¿con qué? Con gracia. Cantando con gracia en vuestros corazones, que quiere decir con todo vuestro corazón y con entendimiento, sabiendo lo que uno hace, al Señor con salmo, himno y cánticos espirituales. Mire, cantando con gracia, esa palabra gracia es la que estamos estudiando. No significa que yo le canto que yo solamente le puedo cantar con gracia. ¿Quién tiene gracia para cantarle? Los que Dios ha escogido, que son, ¿verdad?, sus levitas, ¿verdad?, que tienen un don para cantar con gracia. Pero no se refiere a eso. La palabra gracia significa gratitud. Cantando con gratitud en vuestros corazones. Así es como realmente se alaba al Señor, cuando hay gratitud.
Amén. Y hemos visto en todo el Antiguo Testamento como una y otra vez en los Salmos y en otros sitios, cuando habla de presentar a Dios sacrificio de alabanza, también hay otras traducciones que hablan de presentar a Dios sacrificio de ¿qué? De acción de gracias. Entonces, ¿cómo yo le tengo que alabar? Con gratitud. La gratitud, esa palabra, charis, significa gracia, que es la que emplea en la Reina Valera, gracia, y significa algo importante, es la gratitud que tenemos para con Dios, que influencia nuestras vidas, que nos mueve a hacer las cosas que a Dios le agradan. Significa donativo, gracia, ¿saben ustedes qué significa? Siempre hemos dicho, ¿qué es la gracia? Eso es algo que los evangelistas tienen que dominar muy bien. ¿Qué es la gracia? Regalo inmerecido. Y es así. La gracia es el regalo inmerecido, un regalo inmerecido que se te ha dado que tú no lo mereces. No es en tus méritos, sino por los méritos de Cristo. Amén. Tú has recibido un regalo de salvación, ¿verdad? Y todo lo que viene con la salvación de Cristo, viene todo por gracia. No merecemos nada. Pero no solamente se refiere a la salvación, sino cada intervención divina en tu vida, cada favor de Dios. ¿Ustedes piensan que Dios no actúa en favor nuestro cada día? Yo siempre digo, ay Señor, ¿qué sería de mi vida si tú no estuvieras en mí? Ayer testificando a la dentista le decía, sí, lo que he dicho aquí, lo siento con el corazón y lo voy a seguir diciendo, si yo no tengo a Dios, yo no tengo nada, yo lo pierdo todo. Porque estaba tan turbada con las guerras y tanto miedo por sus hijos de que les pueda pasar algo, por tanta maldad que hay. Digo, torre fuerte es el nombre de Jehová. Roca, es mi roca. Yo estoy en Dios, estoy seguro, estoy confiado. Pero el que me levanta, el que me consuela, el que me fortalece, el que me provee, el que me da paz y el que me da alegría es Dios. Sin Dios no somos nada. Y en la medida en que nosotros nos abracemos más a Él, esos frutos van a estar en nuestras vidas. Amén. El que permanece en mí y yo en Él, lleva mucho fruto. Pero hay situaciones difíciles en las cuales nos vemos involucrados, sobre todo también por servirle al Señor. También viene persecución, vienen dificultades, viene tribulación, pero el don de Dios siempre está ahí. La gracia de Dios está ahí. Y es lo que nos socorre en los momentos de angustia y lo que nos saca hacia adelante. Es el don de Dios, es la gracia del Señor, es el favor de Dios, y esa misma palabra implica no solamente el favor del que da, sino también la gratitud del que recibe. Es un sentimiento de gratitud, es tener plena conciencia y conocimiento del favor que nosotros recibimos de nuestro Dios cada día. Amén. Él es, amado, el que cada mañana hace renovar su misericordia sobre nuestras vidas. El que nos da nuevas oportunidades cada día. Hay cosas que solamente Dios te puede dar. En este mundo se pueden comprar muchas cosas con dinero, pero tú no puedes comprar paz. ¿Puedes comprar paz? ¿Tranquilidad? ¿Bienestar? Bienestar espiritual, que tú te encuentres bien, que tú estés lleno, que tú te encuentres en paz contigo mismo, en paz con Dios y en paz con los demás. ¿Quién hace eso? Es el Señor, amén, con su salón. La palabra salón significa no solamente paz, significa tranquilidad, bienestar, victoria. Es una palabra que quiere hacer énfasis a que tú tienes victoria a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas. Tú eres triunfante, tú tienes victoria, tú puedes caminar sobre las aguas. ¿Eso qué? El don divino que se manifiesta en nuestras vidas. Y no tenemos que perderlo de vista. Nosotros tenemos que ser bien conscientes de que sin Dios no somos nada, de que su gracia se ha manifestado en nuestras vidas, está en nosotros cada día y que tenemos que vivir con ese sentimiento de gratitud, presentar siempre nuestras acciones de gracias a Dios. Entonces el versículo que más estamos estudiando ahora es 2 Corintios 4:15. Pónganmelo.
Perdonen que insista tanto, pero no soy yo, es el Espíritu el que insiste. Dijimos que hallamos un pozo aquí, tenemos que extraer todo el jugo, toda la sustancia, toda la revelación, toda la sabiduría que quiera Dios darnos a través de esta palabra. Amén. 2 Corintios 4:15, pónganmelo. 2 Corintios 4:15. Si no lo digo yo. A la una. Porque todas estas cosas, dice el apóstol Pablo, todas estas cosas padecemos por amor a vosotros. Hay algo que le infunde, que le empuja al apóstol Pablo a obrar, a hacer cosas, a padecer lo que sea necesario. Y es algo que merece la pena. Dice, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros. Seguimos. ¿Para qué? Abundando la gracia por medio de muchos. La gracia tiene que abundar. El don divino del Señor. Su misericordia, su bondad, su favor. Tiene que seguir manifestándose, pero para eso tiene que haber una iglesia que está dispuesta a sufrir para que la gracia siga manifestándose. Amén. Si no hay gente verdaderamente comprometida con la obra del Señor, que está siempre ahí firme y dispuesta, diciéndole al Señor, heme aquí, Señor. Me duele la cabeza, pero heme aquí, Señor. Hay una obra que hacer para que la gracia se siga manifestando. Y la gracia no se puede detener. Amén. La gracia tiene que seguir. Nosotros hemos recibido de gracia y ahora ¿qué hacemos? Damos de gracia. Amén. Vamos rápido, que hay que llegar. Dice, para que por medio de... No. Para atrás. Ya he metido prisa y ya se me han pasado. No. Estamos bien ahí. Para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. Cuando uno recibe la gracia, ¿verdad? Ese don inmerecido, ese favor de Dios, entonces eso produce en uno acciones de gracias. Quiere decirse que el que recibe la gracia está agradecido para con Dios y sus acciones de gracias van a hacer que la gracia siga manifestándose y Dios siempre se llevará la gloria. Amén. Bien. En Colosenses, había otra palabra que quería recordar. En Colosenses 2, 6 y 7. Vamos rápido con estas palabras que quiero ir ya. Colosenses 2, 6 y 7 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Nos anima a que andemos en Él. Si lo hemos recibido, andemos en Él. Dice, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe. Tenemos que seguir edificando nuestras vidas en Él, permaneciendo en Él. Siguiente. Así como habéis sido enseñados, abundando ¿en qué? En acciones de gracias. Cuando uno está en Cristo, ¿qué sobreabunda en uno? Acciones de gracias. Amén. Porque eso le va a dar siempre la gloria a Dios. Si tú sobreedificas tu vida en Cristo, porque andas en Él y insistes y te afirmas en Él, la obra del Señor se está haciendo en cada uno de nosotros y eso está produciendo que Dios se lleve la gloria. Amén. Dios nos ha escogido para que llevemos fruto y le demos la gloria a Él. Y eso es abundar en acciones de gracia y nunca acaba. O sea, es como una cadena, ¿verdad? Que va a estar siempre ahí, produciendo por medio de la gratitud, esa glorificación para el Señor. Ahora, 2 Corintios 9, decíamos que estuviéramos allí. Y vamos a ver algo aquí. 2 Corintios 9, versículo 10. Voy a leer del 10 al 15 y vamos a ver ahora algo, porque yo en el último tramo de la predicación, el jueves pasado, tuve que leer esto con mucha rapidez y claro, esto es como el que encuentra un pozo, el pozo en el que estamos, pero dentro de ese pozo hay otro pozo que nos lleva a otra revelación, a otra sabiduría. Y claro, es que Dios es inconmensurable, ¿verdad? Nunca acaba uno de extraer.
perlas preciosas en el Señor. Siempre hay más, siempre hay más, siempre hay más. Entonces es una pena que pasemos de largo de estos versículos, que no los meditemos, ¿no? Esto es lo que nos añadió el Señor al final el jueves pasado. Pero yo quiero ahora ahondar un poquito más en algunas cosas. Segunda de Corintios 9:10 dice, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, ¿qué quiere decir? Que la obra del Señor es de Él. Que Dios en última instancia es su gracia. Es Dios el que hace todas las cosas. Si Jehová no edifica la casa, en vano edifican los edificadores. Pero hay cosas que vamos a ver hoy, que hay cosas que nos competen a nosotros hacer. Y lo demás es del Señor. Entonces, vamos a ver. Dice, el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros, ¿qué produce? Acciones de gracias a Dios. La generosidad de otros en todo, al final hace que eso produzca acciones de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda. ¿Qué tiene que abundar? En muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta ministración, glorifican a Dios. Amén. Glorifican a Dios. Le dan gracias a Dios y glorifican a Dios. Cuando la gracia se manifiesta, hay acciones de gracias y se le da la gloria a Dios. Y es que es como tiene que ser. O sea, eso nunca se puede dejar de darle la gloria al Señor. O sea, Dios ha escogido un pueblo que siempre va a tributarle la gloria y la alabanza al Señor. Y que va a permitir que más y más y más y mucha más gente siga conociendo la gracia del Señor y en su acción de gracia glorifique al Señor. Y la obra del Señor es ininterrumpible. No se va a acabar nunca hasta que venga el Señor. Y más gente vendrán al conocimiento de la verdad y recibirán la gracia del Señor. Amén. Y eso siempre va a ser así, hasta que el Señor venga. Amén. Entonces, fíjense qué importante es hacer lo que Dios nos manda hacer, sembrar, para que no falte esa gratitud del que recibe y que Dios se lleve siempre la gloria, porque Dios es Dios y siempre se va a llevar la gloria a Él. Amén. Siempre va a haber alguien que le tribute la gloria y la alabanza. Dios no se va a dejar sin testimonio. Dios no se deja sin testimonio. Entonces dice el versículo 13, pues por la experiencia de esta ministración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, también están glorificando al Señor en esa oración por ellos, por el agradecimiento que hay a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Y termina diciendo, gracias a Dios por su don inefable. El don de Dios, Dios es tan bueno con nosotros y nos da tantas cosas, amado, está siempre en nuestras vidas interviniendo y favoreciéndonos de tal manera que no hay palabras, no hay palabras para expresar el don, el favor, la gratitud, la gracia que hemos recibido del Señor. Amén. Es como ir ascendiendo hasta un apoteosis, ¿no? Hasta un éxtasis, ¿no? De gratitud hacia Dios, ¿no? Que nos lleva a ni siquiera ya a encontrar palabras, ¿verdad? Por todo lo que Dios hace por nosotros. Bien, en el versículo 10, vamos a estudiar este versículo con un poquito más de tranquilidad. Dice que Dios es el que da semilla al que siembra y pan al que come. Él nos va a proveer, dice, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. ¿Qué quiere decir ese versículo? Y creo que el Espíritu quiere que nos paremos aquí un poquito porque podemos hacer acopio de las palabras que el Señor nos ha estado hablando, que nos han llevado también a poner un cofre ahí para
pro templo. Porque si Dios va a hacer algo, Dios va a traer una gran cosecha, nosotros tenemos que estar preparados y nosotros tenemos que creerle al Señor. Yo no busco las palabras me buscan a mí. Por supuesto, yo me tengo que poner delante de Dios y preguntarle, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Pero al final es la palabra, yo noto como la palabra es la que me busca a mí. Como dice el pastor Radamés, yo no preparo sermones, los sermones me preparan a mí. Amén. Entonces, realmente es el Señor el que trae la palabra. Y yo, hablando de la gratitud, de repente me encontré con este tesoro aquí. Dice que Dios es el que va a hacer que no nos falte todo lo necesario para hacer una gran siembra y para recoger una gran cosecha. Mira, viene a decir eso. El versículo dice eso. Dice que va a aumentar nuestra sementera. ¿Sabes lo que significa sementera? Significa siembra. Significa palabra sembrada, semilla sembrada. Hay una semilla que se está sembrando. Dios va a aumentar lo que sea necesario en nosotros para que la siembra siga haciéndose, siga llevándose a cabo. De hecho, yo sinceramente, se ha dicho en la gratitud, el siervo ha hablado de la gracia que siempre ha estado, la gracia de Dios siempre ha estado con esta iglesia. Yo les puedo decir que siempre, miren, no me gusta hacer comparaciones, pero miren, la verdad es la verdad. Todas las demás iglesias van a tranca y barranca. En serio, a duras penas se mantienen. Esta iglesia muchas veces sale en socorro de las demás iglesias. Se lo digo para que lo sepa. Porque el que da semilla al que siembra y pan al que come Dios. Y el que aumenta nuestra sementera para que la siembra y la gracia de Dios siga manifestándose y llegando a muchos, es Dios. Pero no porque nosotros seamos más que nadie, es porque la gracia de Dios está en nosotros. Amén. Porque Dios lo ha querido así. Así que Él aumenta nuestra sementera para que no falte, para que no deje de haber una siembra. Siempre tiene que haber siembra, amado. El sembrador salió a sembrar su semilla. Y la siembra siempre va a estar ahí, amado. Y entonces dice que cuando Dios, que es el que nos da todo lo que necesitamos para que esa siembra se lleve a cabo, aumenta nuestra sementera, multiplicará vuestra sementera. Dice que entonces al mismo tiempo aumentará los frutos de vuestra justicia. ¿A qué frutos se refiere? Los frutos de nuestra justicia. Si el que nos da la semilla, ¿qué semilla nos da el Señor? Todo lo que Dios te da, de la manera que Dios te bendiga. Nosotros tenemos que ser pródigos, tenemos que prodigar. Lo que más tenemos que prodigar es el amor. Lo que más tienes que prodigar es tener un carácter afable, bondadoso, generoso. Y seguir sembrando con tu vida, con tus palabras, con tus hechos, con tu dinero. ¿Quién es el que nos provee? ¿Quién aumenta también un tipo de la semilla? Es también el dinero. ¿Quién nos provee? Dios. Dios nos ha dado tanto. Miren, nosotros hemos pasado por dificultades a lo largo de nuestro matrimonio, muchas. Pero siempre vimos la mano del Señor. Nunca dejamos de ser fieles al Señor. Porque el que aumenta nuestra sementera, la semilla es Dios. Un poquito antes, en el versículo 6, dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también va a segar. Nosotros siempre nos ocupamos de una cosa, a pesar de la crisis, a pesar de encontrarnos, hubo un momento que nos encontramos, y no digo ahora recientemente, hace años, más años, con 5 préstamos de repente por urgencias, cosas que nos vinieron,
no fue por una mala administración, fue que nos vino y nos costaba salir adelante. Yo tuve que trabajar más de la cuenta también los sábados como enfermero para sacarme un pequeño sobresueldo para intentar salir hacia adelante, pero sin dejar de servir al Señor, sin dejar de hacer nuestra siembra y sin dejar de darle al Señor lo que a Dios le corresponde. Siempre fuimos fieles al Señor. Si no podíamos hacer una asada de cordero, pues una asada de pollo. Si no podíamos comer pescado, pues legumbres. Más vale legumbres con amor que buey engordado, dice el proverbio, con odio y con rencor. Amén. Tuvimos que ajustarnos el cinturón hasta lo máximo, como decía el otro día Elizabeth, hablando un poquito de lo que uno siembra, lo que recoge, ¿no? Y es la ley de la siembra y la cosecha. Y es que hay personas que son muy malas administradoras y que aún estando en necesidad llegan y a lo mejor pues tienen en verano el aire acondicionado siempre encendido. Esto no es crítica para nadie, pero nosotros cuando estábamos en escasez, como decía el otro día Elizabeth, que lo traía a mi recuerdo, pasábamos todo el verano allí en Alcantarilla, que hace más calor que aquí, con ventiladores. Y ya está, ventilador para acá, ventilador para allá, ventilador para acá. Y teniendo aire acondicionado, escúchenme, teniendo aire acondicionado, poníamos, yo me acuerdo, a lo mejor a las 3 o las 4 de la mañana ya me ardían hasta los pies, entonces levantarme y a poner el aire acondicionado cuando realmente era necesario. Porque estábamos en tiempos en serio, de apretarse el cinturón. Y uno tiene que saber aprender en escasez y en abundancia. Entonces tuvimos que administrar tiempos de escasez, pero teníamos al Señor. Lo que quiero decir con esto, que a pesar de estar así, siempre fuimos fieles al Señor. Y luego vimos el respaldo de Dios. De hecho, yo le decía a Elisa, no sé cómo, pero yo creía que teníamos menos dinero en la cuenta y ahora hay más. No sé, es que era algo extraño, pero al final el Señor nos proveía y nunca faltaba y salimos de esa situación, pero siempre fuimos fieles al Señor. Amén. Hasta me encontré 1.000 euros, que ya se los conté, en la pata de un banco escondidos de antes de casarme, y enrobinados, llenos de orín, corrompidos por el orín, ahí donde se cumple la palabra que dice que los tesoros aquí en la tierra, el orín, ¿verdad? Los ladrones te lo pueden robar y el orín se lo come. Y estaban todos comidos por el orín. No se distinguían los billetes, pero había 1.000 euros. Y entonces lo llevó al banco. Y en el banco dice, lo mandamos al Banco de España y lo que ellos digan, porque esto no se ve. Aquí los billetes ya no se veían. Llevaban años y años guardados en la pata de un banco, que yo no me acordaba que lo había guardado ahí, de cuando era soltero, en serio. Y en un momento de mucha necesidad que teníamos, entonces aparecieron. Fue un regalo del Señor. Me los encontré de casualidad. Uy, pero ¿qué hay aquí? Y entonces, cuando llegó al banco me dice que no le dieron mucha esperanza en el banco, pero yo le digo, mira, si ese dinero estaba ahí, tú no te preocupes, que ese dinero va a valer. No va a permitir Dios que se pierda y que luego sea hallado para ahora quedarnos así, como dicen, ¿no? Con el caramelo en los labios, ¿no? Y entonces, claro que valieron, reconocieron la numeración y ya al ver el numerito sí se veía el código que lleva, y entonces sí que nos ingresaron en la cuenta 1.000 euros. Gloria a Dios, ¿no? Gloria a Dios. Un respiro. Entonces, quiero decir que no dejemos de sembrar y ser fieles para con Dios, que de lo demás se encarga Él. Amén. Pero Dios nos bendice para que nosotros seamos de bendición. Y la siembra siempre tiene que ser hecha. Yo le hablo esto con el corazón, no por nada. No quiero incentivarle a ustedes para que den su diezmo y su dinero. Si no hace falta, ya es Dios el que lo hace. Y aquí nunca ha faltado. Pero le estoy contando un testimonio personal para que vean que el Señor nos bendice más allá. El que da pan al que come y semilla, ¿a quién? Al que siembra. Va a multiplicar nuestra sementera. Quiere decir que tú nunca te va a faltar, te va a dar todo lo que tú necesitas para que tú sigas sembrando.
Y si tú eres fiel al Señor, entonces dice que va a aumentar los frutos de nuestra justicia. Frutos de nuestra justicia quiere decir que justicia que si yo obedezco al Señor y sigo sembrando y sigo viviendo conforme a su voluntad, buscando su reino y hacer todo lo que Dios me pide, entonces va a haber una gran cosecha. Van a haber frutos. Pero ya no está hablando de los frutos que son para mí, sino los frutos que son para Dios. Va a haber una gran cosecha. Si hay una gran siembra, va a haber una gran cosecha. ¿Amén? Si hay una gran siembra, hay una gran cosecha. Es un principio. Porque Dios da semilla al que siembra. Para que nosotros no dejemos de sembrar y entonces se produzca esa gran cosecha. Para que multiplique los frutos de nuestra justicia, de nuestra obediencia, de nuestra fidelidad a Dios. ¿Se dan cuenta? Porque ese versículo se puede interpretar de muchas maneras. Pero esa es la más fiel, entiendo yo. Esa es la más fiel. Dios nos va a dar todo lo necesario para producir una gran cosecha. Pero si nosotros somos fieles, esa es la condición. Si somos fieles a Él. Amén. Tenemos que ser fieles. Es decir, que hay unas cosas que Dios nos pide. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Hay cosas que nos competen a nosotros. Ser fieles a Dios y Dios hará. Entonces, vengan conmigo a Marcos 4. Marcos 4, versículo 26. Decía, además, ¿lo tenemos? Marcos 4, 26. Decía además, está hablando Jesús decía estas cosas. Decía además, así es el reino de Dios. Como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Así es el reino de Dios. ¿Cómo es el reino de Dios? ¿Hay que echar la semilla? Hay que echar la semilla. Hay que echar la semilla. Un pescador, si no echa la cañica, si no echa el anzuelo con el cebo, no va a pescar. Nosotros somos sembradores del reino de Dios. Amén. Entonces, así es el reino de Dios, amado. Esto funciona así. Como Dios nos está explicando, las cosas funcionan así, en el reino de Dios. Hay que sembrar. ¿Amén? Hay que sembrar, hay que sembrar. Hay que ser fiel al Señor. Se siembra y cosecha. Así es el reino de Dios. Como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día. Quiere decir que va pasando el tiempo. Pero ese hombre duerme, se levanta, hace su vida. Pero él siembra su semilla. Y eso va a traer una cosecha, va a traer unas consecuencias. No dejes de sembrar tu semilla. El reino de Dios es así. Entonces dice, y duerme y se levanta de noche y de día. Y la semilla, ¿qué hace? Brota y crece sin que él sepa cómo. Tú no sabes la obra del Señor. Tú no sabes cómo Dios hace las cosas. Amén, como dice en Eclesiastés, tú no sabes cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta. Así ignoramos la obra del Señor, el cual hace todas las cosas. Si tú estás sembrando, tranquilo, porque eso ya está brotando. Amén, va a brotar la semilla. Entonces todo eso está ya en camino. Dios ya ha movido ficha, nos está diciendo, amén. Ya el Espíritu está sobre la faz de las aguas para hacer algo glorioso. Hay que creerle al Señor, amados. Así que la semilla brota y crece sin que Él sepa cómo. No sabemos cómo, pero Dios lo va a hacer. Amén. Si nosotros no dejamos de sembrar. Fíjense cómo ahí cada uno tiene que hacer su parte. Nosotros la nuestra, fieles al Señor. Amén. Y ya para eso Dios aumenta nuestra sementera. Amado, ¿quién es el que te da la fuerza? El Señor. ¿Quién derrama su amor en nuestros corazones para que tú sigas sembrando amor? El Señor.
¿Quién te provee para que tú puedas seguir sembrando también con tu dinero? Porque las cosas no se hacen solas. Amén. Entonces hace falta dinero, hay que mantener un coche. Gloria a Dios que podemos mantener un coche en la iglesia para ir a por los alimentos, que tenemos un remolque, que tenemos una iglesia aquí. Gloria a Dios, que hay siervos, que hay siervas que siguen sembrando su trabajo, su esfuerzo, su dinero, sus oraciones, ahí que no paran. Aleluya. Y la gracia manifestándose. Así que si nosotros seguimos sembrando, no sabemos cómo, pero está brotando algo hermoso. Amén. Dios va a hacer algo. Porque dice, ¿y por qué? ¿Y por qué? Dice, porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Hay un proceso, ¿verdad? Primero hierbecita. Está empleando un ejemplo sencillo, fácil de entender, en la misma agricultura, ¿verdad? ¿Cómo ocurre ese milagro? Cómo tú siembras la semilla y tú le echas agua y entonces brota. Hay algo, no sabemos cómo ocurre eso. Como no sabemos, como hablábamos en la reunión de oración el sábado pasado, no sabemos cómo se forma un embrión, pero se forma porque es el milagro de la vida. Y con la semilla pasa igual, una semilla. Tú coges una semilla dura, una lenteja, un garbanzo, un grano de mostaza. Tú lo coges y tú lo pones en agua y brota. Tú lo echas en la tierra y le pones agua y brota, ¿verdad? Y si sigues regándolo y cuidando lo que has sembrado, ¿qué va a pasar? Que va a seguir de hierba, pasará a espiga y llegará a un punto en el cual va a dar un fruto. Es el orden lógico en la agricultura, pero ese mismo orden lógico en la agricultura es el mismo orden que se sucede en el reino de Dios y que tenemos que entender. No sabemos cómo, pero de suyo lleva fruto la tierra. Así como la tierra de suyo lleva fruto, así la siembra que se hace para el Señor, de suyo va a llevar fruto. ¿Qué quiere decir de suyo? De suyo. Por sí misma. Hay una ley, hay una palabra de Dios, decretada, activa, obrando, que hace que las cosas ocurran de suyo, por sí mismo. No necesita nada. Hay una predicación del pastor Radamel que a mí me gustó mucho, que seguro que está por YouTube, que significa, que seguro que María a la mañana la va a escuchar. La semilla no te necesita. La semilla no te necesita, pero la semilla tiene que ser sembrada. Luego ya, de suyo, la semilla hará lo que tenga que hacer. Amén. Brotará, de hierba pasará a espiga y de espiga habrá grano. Y entonces se mete la hoz, como va a decir a continuación, y se recoge el fruto. Yo siempre he entendido eso en la obra que el Señor hace en nosotros. Cuando Dios siembra su palabra en nosotros, son esas preciosas semillas que no vuelven vacías, que cumplen el propósito para el cual es enviada esa palabra, y entonces produce un crecimiento en nosotros y empezamos, ¿verdad? Al principio somos hierbecita, ¿verdad? Pero la hierbecita luego se convierte en una espiga y cuando ya maduramos, ya estamos bien maduros, entonces ya estamos aptos para soportar el fruto. Porque si tú coges el fruto antes de tiempo, no es buen fruto, ¿verdad? Pero cuando ya uno es maduro, entonces da un buen fruto y ya es el tiempo de recoger ese fruto. Y yo lo entiendo siempre en la obra personal, lo he entendido siempre en la obra personal, pero está hablando del reino de Dios y aquí lo podemos aplicar a todo lo que tiene que ver con Dios, no solo en la obra personal que hace en mí, sino también en la obra que Dios está haciendo, que va a hacer, no sabemos cómo, a través de su iglesia. Para que venga esa recogida de fruto. Amén. Porque dice que Dios va a abundar, si somos fieles, aumenta nuestra sementera, y si somos fieles, va a aumentar los frutos de nuestra justicia, de nuestra obediencia, si seguimos sembrando, si somos fieles al Señor. Y seguimos dando de lo que Dios te da. La semilla es que tú das de lo que Dios te da. Y no tiene que ser solamente dinero.
Dios te da vida, da vida. Dios te da fuerza, da fuerza. Amén. Dios te da aliento, da tu aliento también. Dios te da amor, da amor. Dios te da paz, transmite paz. Dice Santiago, me gusta mucho un versículo, dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Aleluya. Siembra paz. Gloria a Dios. Dice, Jesucristo dijo, bienaventurados los pacificadores, de ellos es el reino de Dios. O sea, es que de lo que Dios nos ha dado de gracia, nosotros damos de gracia. Todo lo que Dios nos da, nosotros tenemos que volver a sembrarlo, y no quedártelo tú. Si tú te lo quedas, no, el fruto es para que otros se beneficien. El árbol que da manzanas no se come sus propias manzanas, sino que las manzanas están ahí deliciosas y ricas para que otro venga y se aproveche de ese manzano. Y así son nuestras vidas, amados. Sí, hay un beneficio del Señor, como veremos. Por supuesto, la gracia de Dios se sigue manifestando en nuestras vidas. Amén. Pero nuestra acción de gracias para con Dios hace que Dios siga llevándose la gloria y que permita que nuestra siembra traiga una abundante cosecha. De suyo lleva fruto la tierra. Hagamos nuestra parte, que Dios va a hacer la suya. Amén. Miren, esa palabra de suyo significa por sí mismo, pero es una palabra que significa automatos. Automatos. Es algo que ocurre automáticamente. Por eso la palabra del siervo Radamés. La semilla no te necesita. Hay algo programado en la semilla por Dios. Como está programado el feto, el embrión que crece en el hueso, en el vientre de la mujer que está encinta. Hay algo programado por Dios, el milagro de la vida que hace que se vaya desarrollando, creciendo, ¿verdad? Hasta que tenemos un bebé perfectamente formado. ¿Quién conoce eso? Los científicos lo ven y se quedan maravillados. ¡Wow! ¿Pero cómo se hace? No lo saben, pero se hace porque Dios le ha dado la orden para que se haga. Así también Dios le ha dado la orden para que se haga, para que la semilla brote y crezca. Amén. Entonces es algo que ocurre por sí mismo, automático. Lleva ya la orden del Señor, amén. Algo está programado. Entonces esa palabra viene de autos, que significa mismo o sí mismo, autos, y otra raíz que significa ma, esto es en el griego, ma, que significa deseo. Deseo. Entonces dice, denota de uno mismo, movido por el impulso de uno mismo, movido por el impulso de uno mismo. O sea, para que entendamos, hay un deseo. Ya está programada la semilla de tal manera que hay un deseo en la propia semilla de llevar fruto por sí misma moverse, por sí misma actuar, por sí misma hacer las cosas. ¡Wow! Automatos. La semilla tiene programada por sí misma hacer todo lo que Dios ha determinado que se haga. Por ejemplo, en Hechos 12, póngame Hechos 12:10, hubo un acontecimiento que ocurrió con el apóstol Pedro. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pedro estaba encarcelado y custodiado por 4 grupos de 4 soldados? Era imposible que pudiera escapar, ¿verdad? Pero Dios envió su ángel para salvarlo y hizo que entraran en un profundo sueño los soldados y no vieran al ángel, o yo no sé cómo Dios lo hizo, pero Dios lo hizo porque cuando Dios quiere hacer algo lo hace y punto, automatos. Amén. Entonces, cuando llegó a la puerta de la cárcel, ¿qué ocurrió? Dice, habiendo pasado la primera, la segunda guardia, da igual las guardias que pusieran. Dios puede hacer como Él quiera. Dice, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad. Siguiente versículo. La cual se les abrió. ¿Qué dice? Se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Ahora, la puerta de la cárcel de hierro, ya la última puerta, dice que se abrió. ¿Cómo? Por sí misma. ¿Qué quiere decir por sí misma? Es la misma palabra, automatos.
Había una orden de Dios hasta en esa puerta. ¡Puerta, ábrete! Que va a pasar mi siervo por ahí. La puerta automató, se hizo así. Y miren que en esos tiempos no habían puertas automáticas. Pero estaba la palabra de Dios. Amén. Glorias. ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Saben lo que Dios nos quiere decir? Que la semilla que estamos sembrando está programada por Él para dar fruto. Amén. Para producir una buena cosecha. Dios nos quiere incentivar a que no dejemos de sembrar. Amén. Siembra, siembra. No repose, como dicen en Eclesiastés, no repose tu mano. No echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días lo vas a hallar. Amén. Dice que el que al viento se queda mirando al viento y las inclemencias y las dificultades, ese no va a sembrar su semilla y no va a recoger nada. Pero nosotros no vamos a mirar las circunstancias adversas, difíciles, sino que nosotros vamos a ver el que está por encima de todo. Amén. Que es Dios. Y el que nos está prometiendo que va a aumentar los frutos de nuestra justicia. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amado, ¿les contó el pastor Ambrosio lo del pescador ese con la sartén? ¿Lo contó? Me vino el ejemplo. Yo es que no pude escuché la mitad de la predicación y ha sido un desliz no poder escucharla entera. La tengo que escuchar entera, es una falta por mi parte. Escuché la mitad, pero no escuché el ejemplo. Y parece ser que sí lo dijo. Amado, nosotros tenemos que prepararnos para la gran cosecha que viene. Si nos quedamos con una sartén pequeña, nos va a pasar como al pescador. ¿Verdad? Y estaba pescando y sacaba una lubina así de grande, un músculo así de grande, una dorada así de grande, y las tiraba y la gente le veía y dice, pero ¿qué hace este hombre? Y solamente se quedaban los que eran de este tamaño para atrás. Y digo, ¿pero por qué tiran los peces más grandes? ¿Por qué los tiras? Si son los más deseables. Y entonces saca la sartén y dice, que no me cabe, los otros no me caben en la sartén, no me caben. Pero nosotros no nos vamos a quedar con una sartén pequeña. Amén. Vamos a seguir sembrando y Dios, que es el que aumenta y multiplica nuestra sementera y nos va a dar todo lo necesario para luego recoger esa gran cosecha. Amén. Aleluya. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, que siempre, siempre, siempre nos bendice tanto, Señor. Ay, Dios mío, tú sabes todas las cosas. Nosotros podemos rehusar el compromiso, la responsabilidad. Podemos decir, estamos bien así, sí, estamos bien así. Pero vamos a tener nuestros oídos y nuestro corazón presto y dispuesto para ti, Señor. Para todo lo que tú nos digas, Señor. No vamos a reposar nuestra mano ni de noche ni de día. Seguiremos sembrando, orando, clamando, actuando, sembrando de lo que tú nos has dado, Señor, esa preciosa semilla que por sí misma no sabemos cómo, pero los días van pasando y tú estás haciendo cosas, Señor. Te creemos a ti, Padre, lo que tú vas a hacer. Porque esta palabra, Señor, nace de tu mismo corazón, Dios mío. Eres tú el que hablas por tu boca, Señor. Padre, gracias. Gracias por tu poderosa palabra. Gracias. Un día, Señor, esa semilla llegó a nosotros y vemos lo que vemos hoy. Nuestras vidas han cambiado. Por sí misma esa semilla produjo un crecimiento en nosotros y ahora vemos lo que vemos hoy, un pueblo bien dispuesto, donde vemos que hay fruto que te da la gloria a ti, Señor. Hay una siembra, ese fruto que estamos dando es una siembra constante, continua, que no cesa. Y en esa misma siembra que nosotros estamos sembrando, esas semillas llevan programado otro fruto, otro crecimiento, algo que tú estás haciendo, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Sigue obrando, Señor. Sigue dándonos esa fuerza para seguir sembrando nuestras semillas, para seguir creyendo en ti,
y no reposa en nuestras manos. Gracias, papá. Llévanos con tu bendición a nuestros hogares, Señor, y que no nos olvidemos que aquí en esta tierra estamos para un propósito y para que tú siempre sigas llevándote la gloria y muchos vengan al conocimiento de la verdad. Por medio de nuestras vidas, por medio de tu iglesia, que está entregada por completo a hacer tu obra con esmero y con pasión. Gracias, pon en nosotros de nuevo valor, coraje, determinación, un vivo fuego y un vivo celo, Señor, por ti y por lo que tú quieres hacer por medio de tu iglesia. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Los saludamos y despedimos en el nombre de Jesús. Ven, paz.